Voy a dar comienzo a la segunda parte del tema 11 que se refiere a la intersección inversa. Os recuerdo que es un método planimétrico en el que puede ser simple o múltiple y en cualquier caso lo que pretendemos es determinar las coordenadas planimétricas del punto estación. La intersección inversa, como veremos, tiene varios planteamientos, simple o múltiple. Simple si es únicamente desde el punto estación visar a 3 puntos, si fuera más puntos sería múltiple, y su resolución puede ser gráfica por el método de los arcos capaces o numérica, que es bastante más compleja. El proceso de medida en este caso es bastante simple: puesta en estación, nivelado y centrado el equipo en una estación permanente, y vamos a medir a 3 puntos perfectamente visibles los ángulos que se forman y, por supuesto, necesitaremos las coordenadas de estos 3 puntos para el cálculo posterior. Recuerdo que el objeto del método es determinar las coordenadas del punto estación en función de las medidas de ángulos horizontales. La resolución gráfica de la intersección inversa se basa en determinar la intersección de dos arcos capaces. En este caso, los puntos A, B y C son conocidos, tiene su localización sobre el terreno y P es el punto a determinar. El procedimiento se inicia localizando correctamente los puntos A, B y C, sobre los cuales los extremos A y C se localizarán los ángulos que definen dos rectas en A y C. Los ángulos alfa y beta serían estos dos ángulos y posteriormente realizaremos la perpendicular respecto de A y CC a estas visuales. A continuación procederemos a realizar las mediatrices de los ejes AB y BC. En este caso, el punto M y el punto N serían los puntos centrales. Estas mediatrices se intersectan con la línea anterior que hemos definido como la perpendicular al ángulo en el punto O y en el punto O'. Estos puntos son centros. Sobre estos centros O y O' con radio A y O' C respectivamente, realizaremos la intersección y esa intersección es el punto P. A continuación os planteo un caso límite, pero bien, es simplemente un extremo que no vamos a considerar. El aspecto que a continuación os señalo es un caso límite, bien, que no suele darse normalmente. El procedimiento de cálculo de la intersección inversa, que es el más habitual, se basa básicamente, repito, en la situación que tenemos. Estacionado el punto P, coordenadas desconocidas que queremos determinar con este método, visamos a los puntos A, B y C, con los ángulos interiores alfa y beta definidos por las lecturas a B y a C. Os he señalado en ese gráfico lo que es desconocido en forma de interrogación y destacar los datos A, B y C, es decir, las coordenadas planimétricas de A, B y C y, lógicamente, los azimuts que se pueden definir entre los puntos A, B y C. Procederíamos en primer lugar, con el teorema del seno, a despejar y a igualar PB en las dos ecuaciones. A continuación vamos a proceder, de acuerdo con el procedimiento propuesto por el profesor Luis Martín Morejón, a determinar estas coordenadas, para lo cual lo primero que vamos a hacer es aprovechar unas propiedades de los números fraccionarios, que es la resta y diferencia no varía una igualdad, y posteriormente vamos a hacer referencia a la relación que hay entre la diferencia de senos y la tangente de la semisuma y la suma y diferencia. Establecemos un sistema de ecuaciones en A y C en el que aparece la resta y la suma de ambos ángulos. El ángulo B se determina por diferencia de azimutes en B y a partir de este sistema de ecuaciones, que sí, que es ciertamente algo complejo, podemos despejar A y C que nos van a permitir ya calcular el resto de los elementos. El azimut de C a P, lo podéis ver en la figura, se puede obtener por la diferencia de sigma CB, que lo podemos calcular con las coordenadas, y del ángulo C que acabamos de determinar. A partir de ahí calculamos la distancia y posteriormente las coordenadas desde el punto C. También podemos hacer esto mismo y calcular las coordenadas del punto P desde el punto A. Matemáticamente esto se puede hacer de otras maneras. Está el método de Pottenot, el método de Kastner. Bien, el resultado es idéntico, es simplemente otra forma de resolverlo matemáticamente. En el punto P siempre una señal permanente y desde el punto P siempre visibles los puntos A, B y C. Y no olvidar el objeto, determinar XP e IP. Aspectos a destacar de este método: ya habéis visto que no hay que medir distancias, ya habéis visto que lo puede trabajar una sola persona, que el cálculo es bastante tedioso. Siempre os recomendaré que uséis un programa informático, aunque os animo a que calculéis por lo menos una vez una intersección inversa para que veáis la dificultad, y que desde luego, bien, los ejemplos son bastante interesantes de aplicación.
En cuanto a la conclusión, bueno, pues ya veis que las intersecciones solo miden ángulos, que es un método planimétrico, que indudablemente es un método fundamental para determinar puntos aislados en el medio natural para posteriores poligonaciones, radiaciones, etcétera, y desde luego para unir puntos de geodesia es una aplicación bastante importante.